el gasto en pensiones cada año sube estructuralmente un 4.000 millones, Sí, sí. porque son más los que se jubilan y ganan además más. Y por tanto, tenemos un reto muy importante, en mi opinión, en el medio-largo plazo. Por lo que decía antes, porque básicamente el pacto entre generaciones está roto. He hablado de algunas de las reformas que creo que son imprescindibles para hacer. La primera es la del mercado laboral. Es imposible que con las vidas laborales que tenemos ahora tengamos pensiones dignas en el futuro. Es imposible. Si tienes contratos que empiezan el lunes y terminan el viernes, y así es una tercera parte del mercado laboral, y tienes 6 millones de los 20 millones que están trabajando que no ingresan el equivalente al salario mínimo interprofesional, porque somos poco productivos, porque tenemos un mercado, una regulación laboral que promociona esa temporalidad, etcétera, entonces no vamos a llegar a ningún sitio. He hablado de las políticas de familias. Tenemos que incentivar esa natalidad si queremos que el sistema sea sostenible en el futuro. Y he hablado de las políticas en general de crecimiento económico, que es la clave para financiar cualquier sistema. He hablado de tener unos impuestos competitivos, tenemos que hacer un régimen para startups mucho más atractivo y para la innovación, tenemos que apostar por las palancas de crecimiento económico, tenemos que eliminar burocracia, tenemos que eliminar las barreras que impiden crecer a nuestras pymes, tenemos que hacer muchas cosas para ser más atractivos, atraer más inversiones, por tanto crecer más y poder financiar las pensiones. Estos son los retos de largo plazo, medio plazo. Después tienes propuestas que puedes hacer en el corto plazo. Entonces llevamos unas cuantas propuestas. Por ejemplo, compatibilizar la pensión y el trabajo al 100%. Es decir, que si tú optas y decides por seguir trabajando cuando te toca jubilarte, puedas seguir cobrando tu pensión y seguir trabajando y por lo tanto contribuyendo al sistema. Eso tendría que hacerse en todos los ámbitos, todo el mundo que quiera. Vivimos muchos más años, es lógico que queramos trabajar más años, en algunas profesiones es posible, mucha gente lo desea, pero no pongamos barreras a eso. Eso te puede permitir. Eso estará en el... Habrá un compromiso sobre eso en el programa. Eso está en el programa. Y después tenemos... yo creo que otra cuestión esencial, hablabas del ahorro. Otra cuestión esencial que me parece casi más importante que ninguna otra para la cuestión del ahorro, que es la transparencia. Es decir, si tú en tu casa puedes meterte en el teléfono y ver con unas proyecciones demográficas y unas proyecciones de crecimiento, etcétera, cuál va a ser la pensión que vas a cobrar a día de hoy, ¿no? Pues hay evidentemente un margen de error grande, pero puedes hacer esas proyecciones, entonces probablemente podrás tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Ahora, si no sabes nada y tienes a políticos que te van diciendo, no pasa nada, tú vas a cobrar tu pensión, estupendo, tú sigue para adelante. Entonces, yo creo que es imprescindible la transparencia. Es decir, para que podamos tomar decisiones como ciudadanos, tenemos que saber qué pasa, ¿no? Pero yo quería dar un mensaje de tranquilidad. Ahí yo creo que les debemos mucho a nuestros mayores. Nosotros, los de nuestra generación, tenemos la obligación de que ellos sigan manteniendo unas pensiones dignas, pero también tenemos que pelear por nuestras pensiones dignas en el futuro. Y por tanto, tienes que hacer estas reformas que te permitan crecer y que al mismo tiempo, pues eso, en el largo plazo podamos seguir teniendo pensiones nosotros, ¿no? Yo quería plantear simplemente, porque esta cuestión se abordó el año pasado, estábamos, salvo Luis Garicano, hoy ausente, pero estábamos todos en esta mesa, se habló de las pensiones al hilo del acuerdo de presupuestos, faltaban unas semanas para, como hemos dicho antes, para la moción de censura, pero se acaba de acordar el acuerdo de presupuestos del gobierno Rajoy con Ciudadanos, su socio entonces preferente en el Parlamento, y también con el PNV, y hablamos mucho, revisando el programa, del compromiso que había logrado colocar el PNV en las cuentas públicas de la indexación al IPC de las pensiones. Fueron muy claros tanto Tony Roldán como Luis Garicano diciendo que eso a corto plazo bastaba, a corto plazo era financiable, pero que a largo plazo no. Me imagino que no se ha cambiado de postura en este no, es sentido. Evidente. Y si habrá, una vez más, si habrá concreción sobre ello en el programa. No, bueno, yo creo que es evidente que, o sea, el compromiso de Ciudadanos para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas está ahí, pero es evidente que no podemos ponernos una venda en los ojos y decir, no, vamos a garantizarlo, pero no vamos a reformar nada. ¿No? He mencionado unas cuantas reformas que me parecen imprescindibles para que eso sea posible en el futuro, ¿no? Hay otras variables que importan también para las pensiones, la evolución demográfica, el crecimiento económico, etcétera. Yo creo que es sensato avanzar hacia ese tipo de modelos, pero desde luego, insisto, el compromiso, como decía, es hacer esas reformas para que sean
dignas las pensiones ahora, pero también que nosotros, los de nuestra generación, podamos tener pensiones. Sí, sobre este tema, no sé si por terminar, porque es un tema muy abierto, pero todos los políticos que pasan por la parte de las pensiones no habla ninguno de pensiones, quiero decir. Nos han hecho propuestas sobre el mercado laboral, sobre la sostenibilidad, pero sobre el sistema actual no ha habido, no sé yo si sobre lo que es en concreto la seguridad social, Ciudadanos tiene algo que decir o se mantiene. A Ciudadanos le han acusado mucho de ser un partido de hoja de Excel, de expertos, como alejados de la realidad. Y muchas veces, además, es un tipo de crítica que, bueno, a mí me parece cuestionable porque... por eso. Claro, pero lo sé. Entonces, en ese punto, los expertos, las hojas de Excel lo que nos dicen es pues, un factor de sostenibilidad, como el que planteó el grupo de expertos que convocó Fátima Áñez en 2013, te asegura la sostenibilidad del sistema a medio plazo, es lo que aprobó en cierto sentido Suecia a comienzos de los 90, unas cuentas nacionales pues van un poco por el mismo camino. Entonces, yo tenía dos preguntas de pensiones. Una es, este tipo de reformas concretas sobre el sistema de pensiones, no sobre las cuestiones adyacentes, que son importantes, evidentemente, con 3 millones más de puestos de trabajo es más fácil pagar la seguridad social, pero solo sobre el sistema de pensiones hay algo que Ciudadanos plantee. Y la segunda pregunta, que sé que no es sobre una propuesta de Ciudadanos, pero se está hablando bastante en campaña, es la propuesta que hizo el Partido Popular de favorecer o ampliar a todo tipo de activos las ventajas que ahora mismo tienen los planes de pensiones. Ciudadanos, ¿cómo ve esa propuesta? ¿Estaría dispuesto a apoyarla o incluso a plantear algo similar? ¿O cree que puede generar más problemas de los de beneficios que tenga? Sobre la cuestión del modelo de pensiones, yo creo que el sistema contributivo que tenemos está bien. Insisto, creo que tenemos que ir avanzando hacia un mundo en el que sea, hablas de cuentas nacionales, en el que tengas conciencia de tu cuenta personal de alguna manera, en la que lo que vas a cobrar, en estas cuestiones de la formación que hablábamos antes. Todo esto tiene que estar inevitablemente relacionado. Probablemente el dinero que hablaba antes de la mochila, si no te lo gastas durante la vida, también te lo puedas guardar para la pensión. O sea, yo creo que avanzamos hacia ese mundo inevitablemente, ¿no? En el que tengamos más conciencia y de esa manera podamos tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Me parece que ese es el marco que hay que defender. Yo creo que no hay que hacer grandes reformas. Lo que sí que hay que hacer son las reformas estructurales que permitan que ese sistema se financie. Si no se hacen, si el bipartidismo no hace absolutamente nada. Pero en esto, por ejemplo, Ciudadanos sí se mostró a favor de ampliar la base para el periodo de cálculo a toda la vida laboral. O sea, aquí hay que era una propuesta. Esa es otra propuesta que llevamos, que llevábamos entonces también, que es, hay mucha gente que en los últimos años de la crisis pues se cayó y dejó de cotizar. Y por tanto yo creo que está bien que se amplíe el periodo de cálculo de la pensión. Sí, ampliar el periodo de cálculo es para reducir el gasto y reducir las pensiones. Quiero decir, para la gran mayoría de las personas sería un perjuicio, no una ventaja. Bueno, puedes ver cómo lo planteas, y si lo haces de manera voluntaria inicialmente y después lo pasas a una modalidad generalizada. Yo creo que hay que avanzar hacia un modelo en el que, como trabajamos muchos más años y vivimos muchos más años, pues tengas un periodo más largo. Ahora mismo está en 25. Creo que se podría extender y que eso es una medida que tenemos, lógicamente también pensando en el ahorro del sistema para que sea financiable en el futuro, ¿no?, que tenemos que abordar.